Cuando pensamos en la mafia, a casi todos nos viene a la cabeza el cine, ¿verdad? El Padrino, el glamour, ese mundo de honor, pero vamos a olvidarnos de todo eso. La historia real es mucho más compleja, mucho más brutal y, la verdad, mucho más fascinante. Durante un siglo y medio ha sido como un camaleón del crimen, capaz de evolucionar desde los campos de limones de Sicilia hasta las redes globales del narcotráfico. A ver si logramos separar el mito de la realidad. Esto que acabamos de leer no es una escena de una película, ¿eh? Es el ritual, un ritual real que marcó el destino de Antonio Zagari, que acabaría siendo miembro de la 'Ndrangheta. Fijaos en la elección, no es entre el bien y el mal, es entre dos tipos de poder, el poder del Estado, la ley o el honor del clan. Y esa decisión, desde la cuna, ya nos explica la lógica de estas organizaciones, donde la lealtad y la violencia lo son absolutamente todo. Para entender cómo se llega a ese punto, tenemos que viajar en el tiempo. Vámonos a la Sicilia del siglo XIX, un momento de unificación pero también de caos, donde nació una organización cuyo nombre, a día de hoy, sigue siendo un enigma. Es que hasta la propia palabra mafia es un misterio, y cada posible origen la verdad nos da una pista sobre lo que es. Viene del árabe majaya, bravuconería, pues nos habla de su arrogancia. De la palabra toscana mafia, miseria, nos recuerda las condiciones desesperadas de las que surgió. O de muafa, protección. Esa es la excusa perversa que usaron para imponer su ley. El propio nombre ya nos está contando su historia. Y es que, claro, la mafia no apareció de la nada. Necesitó una especie de tormenta perfecta, una explosión de riqueza repentina, un estado que no estaba, que no llegaba a todas partes, y la audacia de unos cuantos para convertir el miedo en un negocio muy, pero que muy rentable. Imaginemos la escena. Estamos en la Conca d'Oro de Palermo, la Cuenca de Oro. Un paraíso lleno de naranjos y limoneros. En ese momento la demanda de cítricos desde América era una locura, y eso generó una cantidad de dinero bestial. Pero claro, tanta riqueza en un lugar sin ley, más que una bendición, era un imán para los depredadores. Aquí está la clave de todo. Italia se acababa de unificar, pero el nuevo Estado era débil, era incapaz de imponer la ley en Sicilia. Y en ese vacío de poder, ¿quién aparece? Pues grupos criminales que le ofrecen a los terratenientes protección a cambio de un pago. La trampa, claro, es que la amenaza de la que les protegían eran ellos mismos. Acababa de nacer su modelo de negocio, la extorsión. Y a partir de ahí, la fórmula para el poder era un plan de 3 pasos. Primero, la extorsión para controlar la economía local, el dinero. Segundo, usar ese dinero para comprar influencia, para comprar políticos. Y tercero, y esto es lo más importante, amañar las elecciones para que sus políticos lleguen al poder. Ojo, ya no eran simples criminales, estaban construyendo un estado paralelo. Pero esas raíces en Sicilia eran solo el principio. En el siglo XX, la mafia mutó. Pasó de ser una plaga local a convertirse en un sofisticado y temible sindicato global del crimen. Después de la Segunda Guerra Mundial, la mafia se moderniza, diversifica el negocio. Se meten de lleno en la construcción, dejando cicatrices terribles como el saqueo de Palermo. Monopolizan el contrabando de tabaco y perfeccionan la cruel industria del secuestro. Pero el verdadero salto, el que los convirtió en una potencia mundial, fue su entrada en el narcotráfico global. Y aquí se produce un cambio fundamental. La mafia deja de ser un fenómeno atado a un territorio. Clanes como los Cuntrera Caruana crean una red internacional, móvil, sin una sede fija, una especie de multinacional del crimen, que movía heroína por todo el planeta con una eficiencia que la verdad daba miedo. Todo ese poder global trajo consigo una arrogancia sin límites. Entre los años 70 y los 90, el clan de los Corleonesi cometió el mayor de los atrevimientos. Decidieron que ya no iban a esconderse y le declararon una guerra total y abierta al Estado italiano. Su objetivo eran los pilares de la sociedad. Asesinaron a periodistas, a políticos, a banqueros y sobre todo a los símbolos de la ley, policías y jueces. Esto ya no era solo crimen, era un desafío frontal, sangriento, a la propia existencia del Estado. La escalada de violencia fue aterradora. Dejaron atrás las pistolas para empezar a usar fusiles Kalashnikov y finalmente cruzaron la línea hacia el terrorismo puro. Los coches bomba que asesinaron a los jueces Falcone y Borsellino en 1992 no fueron solo asesinatos, fueron un acto de guerra que conmocionó a Italia y al mundo entero. Esa guerra contra el Estado fue un error de cálculo. La brutalidad provocó una reacción del Estado sin precedentes y la mafia siciliana fue duramente golpeada, pero no desapareció. Una vez más hizo lo que mejor sabe hacer, adaptarse para sobrevivir.
La imagen es la de la hidra, ¿no? Le cortas una cabeza y le crecen otras. Mientras la Cosa Nostra siciliana era debilitada, otras cabezas de este monstruo criminal tomaron su lugar. La Camorra en Nápoles y muy especialmente la 'Ndrangheta en Calabria aprovecharon ese vacío para evolucionar, para fortalecerse y para dominar nuevos mercados. El panorama actual nos muestra una especialización del crimen. La Cosa Nostra, más débil, se aferra a la extorsión de siempre en Sicilia. La Camorra ha creado la ecomafia, un negocio aterrador que consiste en envenenar su propia tierra con residuos tóxicos. Y la 'Ndrangheta, de forma silenciosa, se ha convertido en la organización más poderosa de todas. Ellos controlan las puertas de entrada de la cocaína a Europa. Y esta cita de Santino Di Matteo, un hombre que estuvo dentro, creo que lo resume todo a la perfección. La historia de la mafia no es un capítulo cerrado. Es un recordatorio de que estas organizaciones son increíblemente resistentes y que la lucha contra ellas es una batalla constante, una que exige una vigilancia que nunca, nunca debe terminar.